Hola, mi nombre es Natalia González y soy la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo. A través de esta plataforma y a partir de hoy queremos comentarles sobre distintas iniciativas o proyectos de ley en distintos ámbitos de la política pública que se tramitan en el Congreso Nacional. Hoy yo te voy a invitar a escuchar sobre el proyecto de ley que suspende los cobros por servicios básicos y posterga las deudas asociadas a los mismos. Esta iniciativa de hecho se despachó hoy del Congreso Nacional. Su tramitación fue compleja, pues se presentaron proyectos paralelos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para regular la misma materia, produciendo una suerte de choque de cámaras respecto a las diferencias entre ellas. De hecho, el proyecto terminó en una comisión mixta llamada a resolver las diferencias entre ambas corporaciones. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos desplegados para mostrar las falencias de estas iniciativas, la comisión mixta terminó despachando una fórmula que no se hizo cargo de los múltiples problemas que tenían los proyectos de ley presentados y en algunos casos les diría que los profundiza. Estos defectos no están presentes en el acuerdo voluntario al que llegó el gobierno con las empresas de servicios básicos para hacerse cargo de las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Desde una perspectiva jurídica, el proyecto recién despachado por el Congreso cambia las reglas del juego, lo que constituye un problema. ¿Por qué? Porque esos cambios lesionan o infringen derechos fundamentales amparados por la Constitución. La Constitución resguarda determinados derechos y establece marcos y límites al actuar de las autoridades justamente para protegernos del actuar arbitrario de los poderes del Estado. Cuando ese marco se infringe, es necesario hacerlo ver y hacerlo valer, pues de lo contrario, estaríamos avalando un actuar desapegado del marco jurídico de las autoridades que están justamente llamadas a cumplirlo. ¿Y por qué? En protección de todos nosotros los ciudadanos. Este proyecto, al permitir la suspensión del cobro y la posposición del pago en forma obligatoria, vulnera los derechos a ejercer actividades económicas libremente y el derecho de propiedad que asiste a los titulares de estas empresas para cobrar los créditos. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo de una sociedad libre, para que cualquiera pueda desarrollar sus proyectos, y la Constitución los tutela justamente para prevenir y corregir los eventuales abusos que el Estado o terceros puedan cometer en contra de ellos. Asimismo, el proyecto vulnera normas que rigen las restricciones que pueden imponerse en estados de excepción constitucional. Estas restricciones deben ser impuestas por un plazo o periodo excepcional, transitorio, restringido al estado de excepción por el presidente de la República y mediante leyes que cumplan con algunas normas de quórum que en este caso han sido infringidas. Sin perjuicio de las vulneraciones anteriores, que por supuesto son muy graves, el proyecto además tiene una serie de defectos de política pública que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, el proyecto tiene una pobre focalización de la medida para los usuarios residenciales. Se opta por una norma abierta, esto es que al final del día puede acceder cualquiera que acredite una disminución de los ingresos, pero con una declaración jurada simple. Ya ese es un instrumento muy feble para acreditar la situación. Si bien es cierto se excluyó de la aplicación de esta ley a una serie de empresas de menor tamaño, resulta que la ley va a impactar a las empresas de mayor tamaño igual. Esta constante separación entre grandes empresas y pequeñas empresas que hacemos con la regulación terminará por mermar los incentivos para el desarrollo de las necesarias inversiones en los sectores en que cada una de ellas se desarrolla. La medida además es retroactiva, incluye deudas desde el 18 de marzo y hasta los 90 días posteriores a la publicación de la ley. Además, permite incluir deudas generadas con anterioridad, contrarias antes de las fechas ya señaladas. Los costos para las empresas y para las cooperativas de implementar esta ley no pueden ser traspasados a los clientes finales. En consecuencia, los efectos de la presente ley no pueden ser considerados en los procesos tarifarios de ninguno de estos segmentos relacionados con los servicios básicos a que este proyecto se refiere. Finalmente, en materia sanitaria y de aguas, no se tomaron resguardos para precaver consumos desproporcionados por esta medida, eliminando el límite de metros cúbicos que contenía el acuerdo y contenían las iniciativas originales, por lo tanto profundizando la preocupante situación de sequía que vivimos en nuestro país. El acuerdo del gobierno no descuidaba estos elementos y atendía las necesidades de las personas. Por ello resulta incomprensible que se haya despachado esta iniciativa del Congreso Nacional en la forma en que lo fue.